En este vídeo vamos a estudiar los huesos del cráneo. Para ello, en esta primera imagen tenemos una visión anterior del cráneo. En esta visión anterior predomina un hueso, que es el hueso frontal. Este es el hueso frontal, coloreado de azul. En la parte posterior del hueso frontal nos encontraremos con el hueso parietal. Este hueso de color verde oscuro se denomina hueso parietal. En la parte inferior de este hueso parietal nos encontramos con el hueso temporal. Este hueso de color rojo se denomina hueso temporal. Y en la parte inmediatamente anterior del hueso temporal nos encontramos con el hueso esfenoides. Todo esto es el hueso esfenoides. En este hueso esfenoides podemos distinguir las alas menores, estas son las alas menores del esfenoides, y las alas mayores, estas son las alas mayores del esfenoides. En la parte inferior de este hueso esfenoides y de este hueso temporal nos encontramos con el hueso cigomático. Este es el hueso cigomático. Y en la parte inferior del hueso cigomático nos encontramos con la mandíbula, en la que podemos distinguir dos ramas, estas son las ramas de la mandíbula, y el cuerpo de la mandíbula. En la cavidad nasal nos encontramos con las conchas nasales inferiores. Y decimos inferiores porque hay otras conchas nasales que son las conchas nasales medias. Estas son las conchas nasales medias. Sin embargo, a diferencia de las conchas nasales inferiores que forman un hueso independiente, las conchas nasales medias son parte de otro hueso, que es el hueso etmoides. Este es el hueso etmoides, que no solo se encuentra en la cavidad nasal, también tenemos aquí la lámina orbitaria del hueso etmoides, que se encuentra en la cavidad orbitaria. Lo que comúnmente denominamos tabique nasal es la lámina perpendicular del hueso etmoides. Formando el techo de la cavidad nasal nos encontramos con el hueso nasal y formando el suelo de dicha cavidad nos encontramos con el maxilar. Esto es el hueso maxilar. Uniendo el hueso etmoides y el hueso maxilar nos encontramos con otro hueso que es el vómer. En la parte superior del hueso nasal nos encontramos con una zona sobrelevada que se denomina glabela. En el hueso frontal también nos encontramos con las escotaduras o agujeros supraorbitarios, que se denominan supraorbitarios porque se encuentran en la parte superior de los agujeros orbitarios. Formando el techo de la cavidad orbitaria nos encontramos la cara orbitaria del hueso frontal. Estas son las caras orbitarias del hueso frontal. En la pared media del agujero orbitario nos encontramos con unos pequeños huesos, que son los huesos lagrimales. Estos son los huesos lagrimales. En lo que al cigomático se refiere, nos encontramos con un saliente que se denomina apófisis frontal. Y un poco más abajo, con otro saliente que se denomina apófisis temporal. Formando la pared lateral del agujero orbitario, nos encontramos con la cara orbitaria del hueso cigomático. En el hueso cigomático también nos encontramos con unos pequeños agujeros, que se denominan agujeros cigomático-faciales. En lo que al maxilar se refiere, nos encontramos con la apófisis cigomática del maxilar. Recordemos que aunque se llame apófisis cigomática, se encuentra en el maxilar y no en el hueso cigomático. En el maxilar también nos encontramos con dos agujeros importantes, que son los agujeros infraorbitarios. Formando el suelo de la cavidad orbitaria, nos encontramos con la cara orbitaria del maxilar. En el maxilar nos encontramos con otra apófisis, que es la apófisis alveolar. Esta es la apófisis alveolar. Y entre el hueso nasal y la cavidad orbitaria nos encontramos con otra apófisis, que es la apófisis frontal. Esta es la apófisis frontal del maxilar. Formando parte del maxilar nos encontramos también la espina nasal anterior. Esta es la espina nasal anterior. En lo que a la mandíbula se refiere, nos encontramos con dos agujeros que se llaman agujeros mentonianos y con dos salientes que se denominan
tubérculos mentonianos. Entre estos tubérculos mentonianos nos encontramos la protuberancia mentoniana. Esto es la protuberancia mentoniana. Recordemos que las uniones entre huesos del cráneo se denominan suturas. En concreto, la unión del hueso parietal y del hueso frontal se denomina sutura coronal. Pasemos ahora a una visión lateral. La mayor parte de los huesos y relieves de esta imagen ya los hemos visto en la visión anterior. Sin embargo, en la visión lateral aparece un hueso que no habíamos observado en la visión anterior, debido a que se encuentra en la parte posterior del cráneo, que es el hueso occipital. Este es el hueso occipital, con la protuberancia occipital externa. La unión entre el hueso temporal, el hueso esfenoides, el hueso frontal y el hueso parietal, esta unión se denomina terio. La unión entre el hueso occipital y el hueso parietal se denomina sutura lambdoidea. Esta apófisis que observamos aquí se denomina apófisis estiloides. Esto es la apófisis estiloides. Esta otra apófisis que vemos aquí se denomina apófisis mastoides. En el hueso temporal podemos observar también el conducto auditivo externo. Esto es el conducto auditivo externo. Pasemos ahora a un corte sagital. Aquí tenemos un corte sagital del cráneo. En concreto, observamos la sección sagital media. En esta sección sagital media podemos observar el surco del seno transverso, que se encuentra en el hueso occipital. Los senos es el nombre que se les da a los vasos sanguíneos en el cráneo. Aquí observamos el surco del seno transverso. Otro surco que podemos apreciar en esta sección sagital media es el surco del seno sigmoideo. Este es el surco del seno sigmoideo. Además, aquí tenemos, en el hueso temporal, el surco del seno petroso superior. Y ya en el hueso occipital nos encontramos el surco del seno petroso inferior. Este es el surco del seno petroso inferior. Además, en esta sección sagital media, podemos apreciar aquí, este es el conducto auditivo interno. Un saliente muy llamativo en el hueso etmoides, recordemos que este era el hueso etmoides, es lo que se denomina crista galli. Crista galli que normalmente siempre se denomina en latín. Crista galli. Un hueso que no hemos observado en ninguna otra visión es lo que se denomina el hueso palatino. Esto es el hueso palatino. Y estas apófisis de aquí se denominan apófisis pterigoides. Lo demás, como he comentado, la mayoría lo hemos observado en las visiones anteriores. Sin embargo, nos queda poner énfasis en la mandíbula. Recordemos que la mandíbula es la única articulación móvil del cráneo. Esta es la mandíbula. En la mandíbula podemos distinguir la cabeza de la apófisis condilar de la mandíbula, que es esta que vemos aquí,
La escotadura mandibular, esta escotadura que vemos aquí, y la línea oblicua. Esta es la línea oblicua. Recordemos que la mandíbula es la única articulación móvil del cráneo.